Buenas tardes con todos, sean bienvenidos al webinar de ASOPRED de esta semana. Para nosotros es un gusto tenerlos a todos conectados con este interesante tema que nuestro estimado invitado Reinaldo Lugo va a darnos. Como todos los webinars en los que participamos, bueno, tenemos también la frase del día en relación al tema que vamos a tratar. Y esta es: el paramédico es el que mejor inspira la esperanza. Esto lo dijo Samuel Taylor Coleridge. Es así que antes de empezar con nuestra capacitación, les vamos a solicitar atentamente que a partir de este momento verifiquen que el audio de sus equipos esté en modo silencio y también que las preguntas que surjan durante la intervención las detallen en el chat para que las mismas sean contestadas al final de la exposición en la ronda de preguntas. Y a partir de este momento, para quienes ya nos han seguido en otros webinars, esta vez la modalidad de registro para los datos del certificado va a ser a través de un link que vamos a detallarlos en el chat para que ustedes a través de este link se registren, pongan sus datos, su correo electrónico, y si desean incluso participar en la comunidad ASOPRED, también lo pueden detallar en este registro. También lo pueden hacer por interno. Muchas gracias a todos por su colaboración y sin más indicaciones, sean bienvenidos todos al webinar Protocolo de Ambulancia por COVID con nuestro expositor invitado, el tecnólogo Reinaldo Lugo. Pero ¿quién es nuestro invitado? Él es técnico en emergencias prehospitalarias, tiene 12 años de experiencia en los sectores industriales, clínico y prehospitalario, instructor de soporte básico y especialista en atención al paciente en situaciones de catástrofe. Es fotógrafo y comunicador audiovisual y es programador informático. Bienvenidos todos nuevamente. Empecemos, estimado Lugo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas tardes. Como hablamos, mi nombre es Reinaldo Lugo, ya me presentaron. Muchas gracias a ASOPRED por esta oportunidad y aperturar estos espacios que son tan vitales en esta coyuntura para poder discernir y poder enlazar todos los conocimientos en hechos y poder mejorar la práctica en diversas áreas, ¿no? Como iniciamos entonces. En el sistema prehospitalario es uno de los brazos articuladores más grandes y más importantes que tiene este sistema. Por eso es que debemos de tener mucho hincapié en él, porque es el articulador entre la sociedad y nuestro sistema interno, ¿ok? Son nuestros hospitales o nuestro sistema de segundo y tercer grado. El personal operativo es el último eslabón de la cadena, como todos lo sabemos. ¿Ves? Necesita una preparación previa, necesita una concientización para poder administrar adecuadamente todo lo que se tiene que realizar. En nuestra cotidianidad tenemos un gran amigo y un gran verdugo. Eso no solamente en la parte prehospitalaria existe, también en todo ámbito de la vida, que es el señor miedo. El miedo es aquel que nos impulsa a hacer cosas maravillosas o nos implosiona cuando entramos en pánico. Para nosotros el miedo es aquella sustancia que nos hace activar en los momentos de catástrofe, en los momentos de situaciones adversas. Este miedo nosotros tenemos que controlarlo, porque si no, entra un sesgo que no nos permite hacer nada. En el sistema prehospitalario, el miedo, cuando se apodera de la persona y entra en pánico, esa persona es considerada víctima, una víctima más, porque en el sistema prehospitalario hay poco tiempo
poco espacio y se necesita eficiencia, coordinar ideas y ser efectivo. Por eso, necesitamos entrenarnos diariamente para que ese miedo se convierta en un miedo inteligente que nos permita tener acciones controladas que en beneficio del paciente nos permita controlarnos frente al peligro. En el sistema prehospitalario sabemos que es un sistema donde lo rodea toda la sociedad y en la sociedad puede haber un peligro latente para ese sistema. Y lo que nosotros hacemos es bastante delicado, ¿ok? También manejamos correctamente los recursos intelectuales. Esto no solamente tenemos que manejarlo nosotros. En la parte intrahospitalaria, un médico, un enfermero, también tiene que saber manejar el miedo inteligente para poder absorber todo su conocimiento, toda su experiencia, todas sus vivencias en un solo momento, que es ese momento único que le está regalando ese paciente, porque el paciente, no todos los pacientes son iguales, todos los pacientes son un mundo. Entonces, ese miedo nos va a permitir, no hay manuales. Tú puedes saberte todos los manuales del mundo, tú puedes tener muchos años de experiencia, pero si tú no conviertes ese miedo en un miedo inteligente, eres una persona inoperante. Y una persona inoperante en una situación de emergencia es una víctima más y convierte a los demás en potenciales víctimas. Y todo esto, después que nosotros podamos tener o saborear un miedo controlado, podemos llegar a una operación exitosa. Seguimos con el personal operativo y vamos a hablar de algo importantísimo que en esta oportunidad me interesaría disolver, hilachar, desenredar muchas cosas que no estamos haciendo y que deberíamos hacer porque lo hacemos en el día a día. En esta pandemia es un evento más, el cual nosotros tenemos que ajustarnos según sus características. Y ahí tenemos la bioseguridad, que está presente en nuestro día a día, haya o no haya pandemia, haya o no haya catástrofe, en un traslado demasiado básico o un traslado demasiado complejo. Siempre la bioseguridad está en nosotros, en nuestro día a día. Característicamente, el sistema prehospitalario y el sistema hospitalario está acostumbrado en su día a día a manejar situaciones más complejas que las actuales. Lo que pasa es que parte de la publicidad, sensacionalismo y el miedo que hablamos anteriormente han hecho de esta pandemia una pandemia prácticamente en muchos sectores incontrolable. ¿Por qué? Porque no hemos podido pasar ese miedo a ser un miedo inteligente y saber que nosotros en el día a día hemos manejado casos más difíciles y hemos solventado situaciones más difíciles de manera rutinaria. ¿Okay? Para eso tenemos que destacar que la bioseguridad tiene unas características que tenemos que tener como ley. Como ley, si no vamos a tener problemas en nuestra salud y en la salud del paciente. La bioseguridad debe ser eficiente y no desbordada. Yo necesito saber la característica de lo que me estoy enfrentando para poder tener un plan de bioseguridad, un plan de contingencia, un plan de acción. Si yo lo que hago es colocarme un traje espacial para atender una cefalea, entonces, ¿qué va a suceder? Yo voy a estar totalmente protegido, pero la falta de movilidad que me da ese traje espacial me va a afectar mi desempeño como profesional para poder resolver un problema trivial que tiene ese paciente. Entonces, la bioseguridad tiene que ser eficiente y no desbordada. En este momento hay una bioseguridad deficiente y desbordada, porque se piensa que teniendo más cosas vamos a ser más eficientes. Y se han visto casos de que no es así. Se debe asegurar la operatividad, lo que hablábamos antes. El sistema de bioseguridad debe sí o sí asegurar la operatividad del personal. ¿Ok?
Y eso solamente se restringe si nosotros transgredimos la primera ley, que es la no desbordar el sistema de bioseguridad que vamos a implementar. ¿Okay? Eso es muy importante. Debe ser dual. La bioseguridad personal nunca debe atentar contra el paciente. Nunca debe atentar contra él. Tiene que ser recíproca, dual. Hay una bioseguridad establecida para el paciente y una bioseguridad establecida para mí. ¿Ok? Y debe ser coordinada y renovada. La coordinación es muy importante. Yo no puedo estar en un equipo de 3 personas y yo tener la bioseguridad última de calidad y tener las otras 2 personas con una bioseguridad pobre. Tiene que ser una bioseguridad coordinada, porque esas personas que no están bien protegidas me van a infectar a mí y yo también las voy a infectar a ellas, porque el traje que yo tengo de bioseguridad absorbe partículas. Entonces tenemos que tener una correlación en todo el ambiente en lo que vamos a operar. Eso se tiene que comprender. Esto debe ser ley. Estos puntos que yo tengo que colocar aquí. Esto lo vamos a ver a medida que va pasando el... Seguimos. Vamos a determinar qué enemigo tenemos. ¿Cómo tenemos que protegernos de nuestro enemigo? Sencillo. Es una enfermedad, es un virus que afecta, que su predilección de entrada son las mucosas y orificios. Mucosas y orificios. Predilección por la vía aérea. ¿Okay? Tenemos la parte facial y la parte genital. La parte facial entendemos que son la nariz, la parte ORL, que es nariz, boca, oído, ojos. Los oídos son muy subestimados por el difícil acceso, pero yo recomendaría que no fuera así. ¿Okay? Los genitales también son mucosas. A muchos estudios dicen que no tienen relación con la penetrabilidad del virus, pero yo me reservo, prefiero dudar. Los medios de transporte, que son las manos, superficies de mi cuerpo, que en este momento son los provocadores del más del 60% de los contagios. Nos estamos protegiendo mucho las vías aéreas y estamos tocando mucho, y estamos tocando a los demás y nos estamos tocando mucho nosotros. Entonces, esa bioseguridad que nosotros tenemos, que es desbordada, la llevamos para el río cuando por los medios de transporte, que son las manos, los pies, transgredimos la misma. Las heridas de piel, con las heridas de piel no voy a entrar en detalles porque hay una ley que a nivel internacional que se debe regir en el sistema prehospitalario, y ahí soy enfático y no voy a flexibilizarme. La ley dice que toda persona que tenga una herida en piel, toda persona que tenga una herida en piel, sea cual sea su dimensión o su grado, no puede estar operativo. Punto. Ya, entonces esas personas no pueden estar operativas. Seguimos con el control de la bioseguridad, los trajes utilizados. Vamos a revisar los tipos de trajes usados actualmente y la cual se ajusta a nuestra labor, buscando siempre resolver la primera característica de la bioseguridad, sin transgredir lo antes mencionado. La primera muestra a una persona muy bien trajeada, con un traje plástico cuerpo entero, pero olvidémonos de esa parte. Centrémonos en la parte facial. Tenemos una máscara rígida de goma con 2 filtros según el color químico. Tendría que consultarlo con unos expertos. Y su mascarilla. Está desbordado, está totalmente desbordado. La mascarilla las gafas no están colocadas de manera acorde, porque tienen que estar pegadas totalmente a ras de la cara.
La mascarilla no deja que haya una unión entre mascarilla y gafas. El traje no es un traje idóneo para, es un traje para un traje de carnicero. Yo lo veo así, es un traje de carnicero o un traje para hacer labores de limpieza. No creo que sea un traje para este tipo de eventos. De pronto un traje químico, pero el traje químico es autocontenido y tiene otra característica. Entonces ahí tenemos las características de desbordamiento. ¿Ok? Ahí que pensamos que estamos bastante protegidos y no. En ese caso, en la parte prehospitalaria, ese tipo de traje no se puede utilizar en una guardia prolongada. Ese tipo de traje no está diseñado para utilizarse mucho tiempo. Y eso se utiliza en la parte intrahospitalaria, en los hospitales, se utiliza en la parte hospitalaria. Y está transgrediendo la primera ley. Vas a minorar la afectividad del operador. Vas a crearle un problema, porque dentro de ese traje no te imaginas lo que se suda, no te imaginas el movimiento de fluidos. Y la superficie de ese traje no es idónea para ese tipo de, para las gotículas ¿por qué? Porque resbala. No está protegido. Acá tenemos el mismo traje, pero se lo quiero mostrar cuerpo completo. Es un traje bastante bonito, cuerpo completo, que protege todo menos lo que el virus ataca y es predilecto. ¿Ok? La parte facial. Entonces está muy bien protegido. Tenemos el mito que estamos muy bien protegidos, pero estamos utilizando un traje muy mal. De pronto, hay un comunicado, bueno, eso más adelante porque hay un tema específico que quiero. Hay que hacer unos ajustes necesarios, ¿no? Los ajustes necesarios es que no podemos violar la primera ley. ¿Okay? La primera ley es importante. Los ajustes necesarios es, en el sistema prehospitalario tenemos suficientes uniformes que han soportado cualquier tipo de situaciones biológicas presentes en la parte prehospitalaria. En la imagen del centro tenemos a dos chicos que tenemos lo que nosotros llamamos traje de campaña. Esos trajes, ¿por qué no utilizarlos? Es nuestro indumentario. Esos trajes están bien protegidos. ¿Ok? Está bien protegido. Este es lo ideal. Que el operador esté cómodo, esté protegido y pueda soportar la guerra que se va a enfrentar, porque toda la guardia es una guerra. Esto es complicado. El virus lo que hace es una fatiga en todas las guardias por lo masivo que es, por no llevar y por transgredir la primera regla o para transgredir muchas reglas más. ¿Okay? En el caso de que los uniformes sean con manga corta, como el caso del lado derecho, no sé si las imágenes de las cámaras dejan ver, simplemente se puede colocar un buzo interno largo, un buzo táctico, o puede colocarse una extensión quirúrgica y ya está protegido. En el cabello lo que utilizamos siempre, o sea, yo lo que llamo a colación es que, por favor, nosotros hemos enfrentado situaciones más adversas biológicamente y ahora estamos en una situación de histeria. La población puede estar histérica, pero nosotros no. Mientras el mundo se está cayendo, nosotros tenemos que ser asertivos, porque nosotros somos los que manejamos la situación. Nosotros entendemos cómo se maneja y cómo se va a comportar el virus. Esto es básico. Esto sería como las tres situaciones básicas. Es una gafa de laboratorio con seguridad lateral que se pueda moldar a la cara. La mascarilla N95 para las personas operativas. Para las personas operativas, la mascarilla N95 es vital, aunque las administraciones hospitalarias o las administraciones de los sistemas de salud prehospitalarios no lo entiendan. ¿Ok? Y cuando estemos en operaciones, cuando estemos dentro de la cabina operando, ya con un paciente se debe reforzar con una mascarilla normal quirúrgica o 4 tiras, como la llaman en varias partes. Esto es necesario, esto es básico.
¿Okay? La parte del cabello hay que protegerlas para que esas gotículas no penetren el cabello y no se establezcan allí. Sin embargo, con un gorro quirúrgico es suficiente. No veo por qué colocarse una máscara espacial ni activar otros protocolos que vamos a ver más adelante, que ha habido comunicados internacionales pidiéndole a las administraciones que no gasten dinero en ese tipo de protocolos, porque lo que se está es botando el dinero. Y cuando estamos operando que en la cabina que tenemos el paciente y estamos haciendo cualquier procedimiento con el paciente, tenemos que reforzarlo con la mascarilla facial o la pantalla facial. Igual el paciente, si no tiene soporte ventilatorio, tiene que tener su mascarilla facial y su mascarilla tipo N95, o aunque la Organización Mundial de la Salud dice que solamente con una quirúrgica es suficiente, pero es dependiendo de la disponibilidad. ¿Ok? Vamos con la coordinación y la renovación. La coordinación y la renovación, tenemos acá un tema importante, y lo vuelvo a recalcar. Tenemos que respetar las características de la bioseguridad. No podemos utilizar cosas que no están diseñadas para un fin. ¿Ok? ¿Por qué se utiliza guantes de látex en nivel prehospitalario para siempre? Yo utilizo guantes de látex cuando estoy en cabina haciendo procedimientos, termino de hacer los procedimientos, salgo de cabina con el paciente, ya no tengo paciente, me quito el guante. Los guantes no suplantan el lavado de manos. El lavado de manos es lo primordial en todo nivel. Hasta el nivel hospitalario. Lo que pasa es que el nivel hospitalario es otra cosa que yo no voy a porque tiene otras vertientes. Pero en la parte prehospitalaria, no se debe tener guantes para jugar. Los guantes tienen un fin y toda persona, todo operador prehospitalario sabe para qué, sabe el tiempo de vida, sabe qué guantes tiene que utilizar, cuánto dura un guante sintético, cuánto dura el otro. O sea, necesitamos poner las cosas en su lugar para no crear una histeria y para volver al punto inicial. Es lo único que nos va a ayudar a solventar esta pandemia. ¿Ok? Hagamos una pausa acá y evaluemos algo. Esto es una de las armas más letales que hay. No son los trajes espaciales que estamos utilizando. Esto. ¿Ok? Alcohol al 70%. Cada operador prehospitalario tiene que tener un spray de alcohol y rociar al otro y el otro rociar al otro cuando se estén haciendo un proceso de desinfección y en cada momento. Las superficies. En la superficie voy a hablar un poco más adelante. ¿Por qué? Porque se están utilizando también sustancias que violan la primera ley. Nosotros tenemos esterilizadores al frío tan potentes como el Herdex. ¿Por qué no se utiliza el Herdex? ¿Por qué se le tiene miedo al Herdex si lo hemos utilizado durante tantas décadas? Los esterilizadores al frío son especiales, son diseñados para este tipo de situación, para nebulizar superficies. He visto en la parte intrahospitalaria cómo utilizan amonio cuaternario, porque el Herdex es lo que debemos utilizar para esterilizar unidades de transporte. Trabajar con Herdex nos hace tener una unidad ambulancia operativa en un tiempo récord. Simplemente limpiando superficies y nebulizando con Herdex y ya está esa cabina operativa. Acá ya entramos en normativas que son más que todo recomendaciones, porque si lo que tenemos son otro tipo de ambulancias, tenemos que utilizarla, que tenemos que adaptarla. La Organización Mundial de la Salud dictó un comunicado en el cual recomiendan la utilización de cabinas la utilización de ambulancias con cabinas separadas.
Eso es para darle autonomía al conductor, para que el conductor no esté dentro de las operaciones en cabina y sea una persona satélite, ¿okay? Una persona que no entra en operaciones, no debería entrar en operaciones, solamente conducir. Entonces sí, pero en el ámbito latinoamericano no tenemos y tenemos que utilizar el recurso. Entonces tenemos que ajustarnos. Como vimos, se recomienda que no compartan la cabina. Esta es la manera más correcta de cubrir la cabina de la ambulancia. ¿Ok? Nosotros tenemos que hacer un traslado específico con un virus específico que ataca al organismo específicamente. Tiene unas características. En la parte prehospitalaria, en muchas oportunidades, solamente vamos a monitorizar al paciente. En ciertos países, no sé por qué ni siquiera se toman el tiempo de revisar la clínica, la historia. Pero las cabinas tienen que estar recubiertas. Tenemos que tener a mano todas las cosas operativas que necesitamos para ese momento. Esto es para evitar que las gotículas se puedan alojar en todas las cabinas y en todas las gavetas que tenemos en la ambulancia. Esta es una normativa internacional. ¿Okay? Acá podemos ver. El sistema de ventilación de la ambulancia tiene que estar a tope para poder hacer una circulación en cabina y poder ayudar a extraer las gotículas o hacer un buen ecosistema dentro de la cabina. ¿Ok? Si no tiene sistema de ventilación, hay que ajustarlo. ¿Por qué? Porque ahí, sin sistema de ventilación, no hay bioseguridad que valga. O sea, tendrías que tener un traje de autocontenido. Acá vamos a entrar en una pausa para tratar el tema central, que es el coronavirus, el COVID. Yo no voy aquí a entrar en detalles de qué es el COVID, dónde salió, cuál es su definición básica. No es el ambiente, entiendo que tenemos personas de diferentes niveles acá, tanto que pertenecen o no, pero yo necesito ir al centro del asunto. Necesito extraer una información que me permita tener un escenario real de lo que yo voy a recibir en un momento de traslado. Yo no puedo hacer un traslado si no entiendo qué me le está sucediendo al paciente. Estamos en una situación excepcional. ¿Ok? En ese caso, extraje un gráfico de la parte intrahospitalaria que no está completamente, no está completo porque no nos interesan muchos detalles intrahospitalarios que no nos competen. Lo que me interesa es que de este gráfico saquemos a colación lo que podemos extraer para poder analizar todo paciente que vamos a recibir. Eso tiene que ser así. O sea, yo recuerdo a un profesor que nos hacía mucho hincapié en que estudien clínica, chicos, ustedes no transportan sacos de papas, ustedes transportan vidas humanas. Entonces, me recuerda mucho en este momento. El coronavirus, con este gráfico, tiene 3 fases. Necesitamos resolver y revisar estas fases. Esta es la primera fase, que es la fase viral. ¿Ok? Es una fase que su característica va a ser el manejo domiciliario y aislamiento y seguimiento, porque dentro de esta fase hay 2 que son los asintomáticos. ¿Ok? Sí. Puedo mover esto. Ok. Están los asintomáticos, que son las personas que tienen
prácticamente ningún tipo de sintomatología, pero tienen COVID positivo en examen. Esas personas se les sociabiliza de los signos de alarma que puedan poder aparecer. Generalmente en 7 días o 14 días esas personas pasan, según las estadísticas, su problemática. Hay muchos que se alargan un poco más o no, pero estas personas son las que deberían estar en casa solamente por aislamiento, porque son las personas que contagian más, según las estadísticas, por desconocimiento de lo infeccioso que puede hacer lo que tienen o por desobediencia. En este segmento también tenemos los leves, ¿ok? Los leves, que son más o menos un 80% de la población contagiada. Eso no es estrictamente exacto, es como un imaginario para que tengamos una, porque eso es dependiendo de la región, dependiendo de... Y generalmente los leves bajos se curan espontáneamente. Son personas que tienen unos primeros síntomas y su mismo sistema lo estabiliza, no evoluciona. Pero dentro de esos leves hay personas que en pocos días pueden pasar al siguiente nivel. Entonces, esas personas tienen que estar monitorizadas constantemente. Eso le compete al sistema primario de salud, ¿ok? Porque esas personas tienen que estar en el cerco epidemiológico. Es lo que determina los lineamientos internacionales, ¿ok? Estas personas son, lamentablemente, los que ocupan una gran mayoría, los que son asintomáticos leves en esa frontera, son los que ocupan la gran mayoría de los traslados políticos, los traslados familiares, los traslados de apellido, que van al hospital sin ningún requerimiento y ocupando plazas que no deberían. Eso es así. Y ha sido así siempre. Tenemos la segunda fase, que es la fase pulmonar. ¿Okay? La fase pulmonar es una de las fases más críticas porque empieza a haber variaciones en los signos vitales, variaciones en los laboratorios, aparece la disnea, ¿ok? Que es una de las complicaciones esenciales y especiales de este virus y que nos va a deteriorar al paciente, porque su especialidad es bajar la saturación y ponernos en una situación para llevarlo al siguiente nivel. En esta fase los tiempos son ambiguos porque los tiempos pueden ser de horas, pueden ser minutos, pueden ser días, dependiendo del paciente. Hay personas que llegan a este nivel y retroceden a los leves, evolucionan de manera favorable, otras personas que evolucionan a la siguiente fase de manera rápida. Tenemos la tercera, que es la crítica y la inflamatoria. Ahí la cosa es complicada. Tenemos pacientes que son prácticamente el 5% de la población contagiada, ¿okay? Y que presenta diversas patologías que no debería ser opción de traslado. Acá quiero ser muy explícito. Un paciente en esta fase 3 tiene que tener unas condiciones de traslado muy especiales, cosa que no se está dando. Un paciente en fase 3 no debería estar en un hospital básico. Si está en un hospital básico, tiene que permanecer en un hospital básico, porque su restricción de autonomía de oxígeno en un traslado va a complicar, y sobre todo cuando no hay sistemas establecidos que permitan tener unidades de soporte avanzado, ¿okay? o aerounidades. Sin embargo, ya estos pacientes tienen síndrome de estrés agudo,
sepsis, entra en shock, falla multisistémica, ya es complicado. Nosotros generalmente el sistema prehospitalario deberíamos de manejar leves, graves, medios. Ya la parte crítica ya debería estar solucionado y eso es parte del cerco epidemiológico que no se está haciendo, que no se hace. El sistema primario de salud debería de manejar esta situación para que no se desborde y no pase lo de Guayaquil. ¿Okay? Estas dos fases son de manejo hospitalario y se pasean dentro del mismo manejo hospitalario que no compete. ¿Cuáles son lo que yo quiero extraer de acá? ¿Okay? Nosotros, cuando vamos a hacer un traslado, nosotros necesitamos ver esta dimensión, para poder, cuando nos den información sobre el paciente, y si no nos dan información, tenemos que buscar información sobre el paciente que vamos a montar en la ambulancia, ya que es nuestra responsabilidad. ¿Okay? No es responsabilidad de otra persona. Así un médico vaya en cabina, tú eres el responsable. ¿Okay? Tú tienes que involucrarte. Entonces, tenemos que saber en qué nivel está ese paciente. ¿Por qué? Porque hay un problema que nadie ve. En el sistema prehospitalario, los traslados, dependiendo de la patología del paciente, lo puede afectar o no. Porque dentro de la cabina, en el movimiento de la cabina, en el movimiento que hace, hay fuerzas G encontradas. Hay presiones que se manejan por aceleración y desaceleración, en la cual nos hace variar la condición del paciente. Entonces, si tenemos un sistema prehospitalario que no es especializado, no está contemplado, no está debidamente organizado, tenemos que manejar esto. ¿Por qué? Porque si no vamos a hacer una iatrogenia en el paciente. ¿Ok? Y son los pacientes que salen de un hospital en una fase leve, grave, y llegan a una fase crítica en el hospital, porque en el traslado se complica. ¿Okay? Aparte que no vamos a tener los recursos suficientes en la cabina para revertir eso. ¿Okay? Sobre todo con sistemas hospitalarios que no tienen el personal para acceder inmediatamente a una vía rápida, una vía respiratoria rápida, una vía aérea rápida. ¿Okay? Pasamos al traslado hospitalario. Hay que poner en claro y responder lo siguiente. ¿Okay? El protocolo para traslado de pacientes con ébola en pacientes COVID es un despropósito que solo lleva a más gastos operativos, viola la primera característica de la bioseguridad y crearle una ansiedad al paciente que repercute en su estado de salud. Quise leer esto textualmente. Esto es un comunicado internacional que se ha hecho porque se ha adaptado, se está aplicando el protocolo de ébola para COVID. Es un despropósito. Es un despropósito. Tenemos esto. Se presenta esto como una innovación. Las cabinas de autocontenido, las camillas de autocontenido, este es viejísimo. ¿Okay? Es un despropósito trasladar los pacientes de COVID de esa manera. Nosotros lo que tenemos es que manejar en vía aérea, controlar la expulsión de gotículas, de gotas de ese paciente. O sea, tenemos que controlarla. ¿Ok? Y hay maneras de controlarla. Esto es un despropósito. Esto es una alerta mundial para que se deje de gastar en este tipo de cosas. Le estamos causando ansiedad al paciente y sabemos lo que causa la ansiedad en un sistema prehospitalario. Que te metan en una cabina espacial, tú tienes un problema respiratorio, un problema en la cual no te permite oxigenarte de esa manera, te alteras, pasas a un sistema espacial con personas que están trajeadas de blanco con guantes de látex para lavar ambulancia. Es complicado. Es un despropósito. Tenemos que volver al punto original. Al punto original. Tenemos que ser asertivos en lo que estamos haciendo.
No se puede utilizar. No se utiliza. Estos recursos deben ser redirigidos para otra cosa, EPP adecuados. ¿Ok? Entrenamiento. Pasamos al traslado externo. Vamos a tratar los dos tipos de traslado para que nos hagamos un ambiente. Aquí vamos a ver una normativa internacional que es importante, que me interesa que la vean. Y es importante que vi por allí personas del medio hospitalario, porque en esto la Organización Mundial de la Salud es muy enfático que tiene que haber una coordinación. Los traslados externos, casa-hospital, son coordinación de los sistemas primarios de salud. ¿Okay? La normativa dicta que se tiene que crear un canal seguro de traslado. Se tiene que crear un canal seguro de traslado. Ese canal seguro va a permitir que la tripulación avance hacia la persona que está infectada dentro de una casa o dentro de una localidad, la pueda extraer de manera segura y pueda hacer el procedimiento adecuado. En ese canal no pueden haber familiares, eso es importante. Tiene que haber una información detallada y tiene que ser suministrada por el sistema primario de salud al 911 o al sistema coordinador prehospitalario. Los chicos tienen que llegar ya con la suficiente información para extraer al paciente y llevarlo al centro de referencia. Porque es una situación compleja. Los sistemas primarios de salud tienen que coordinarse con la policía para poder llevar este perímetro y poder, esto es la normativa que rige los traslados casa-hospital de pacientes que están controlados por cerco epidemiológico. Si no tenemos control de cerco epidemiológico, ya es otra cosa, ¿no? Ya ahí no. Entonces, pero, no espera Guayaquil. Pero ya esto es un protocolo que se dictó en marzo. En marzo ya esto estaba establecido, que tendría que ser así. Cosa que no se está haciendo. ¿Okay? Ya la recepción, en este caso, ya debe estar coordinada para evitar demoras. ¿Ok? La tripulación tiene que ir con el protocolo normal de traslado directo, sin demora, sin desaceleración, todo lo que sabemos del día a día. O sea, yo creo que ya las personas que trabajan en la parte hospitalaria se están dando cuenta de que lo que tenemos que hacer son pequeños ajustes a nuestra labor diaria. Manejamos protocolos de meningitis bacteriana que es más complicado. O sea, entonces tenemos que llevar las cosas hacia donde tienen que ir. El paciente, una de las normativas es que no puede haber personas en cabina, no pueden haber acompañantes en cabina, cosa que se está haciendo. Cosa que se está haciendo y lo he visto en mi localidad y en distintas localidades. Y según la red, una red en la cual pertenezco, también se está haciendo en otras localidades más avanzadas. Entonces, el problema no es que si tenemos un sistema hospitalario establecido o no. Hasta en el primer mundo se está transgrediendo todo esto por la histeria colectiva que hay. Nosotros no podemos caer en esa histeria. El paciente tiene que tener una mascarilla facial. Nosotros somos los responsables de controlar la emisión de partículas, la emisión de gotículas. Que esas gotículas hagan su círculo de 1 metro, 1,5 metros. Y sobre todo en cabina, que se va a acelerar más por la parte por la ambientación. Y si no tenemos retorno va a ser complicado. Tengo problemas con las... Seguimos. ¿Qué debemos asegurar con el traslado del paciente COVID?
tenemos que tener en cuenta que en el traslado nosotros tenemos que asegurar lo siguiente: la bioseguridad y el control de la emisión por aerosoles es nuestro primer objetivo. Es nuestro primer objetivo. O sea, en eso tenemos que ser muy incisos. Asegurar la oxigenación y saturación del paciente, mantener eso estable. Debe haber un entrenamiento para refrescar las situaciones más complejas que hemos tenido en el pasado para poder mantener a un paciente con correcta oxigenación. Tenemos, o sea, está recibiendo pacientes con mal estado por mal traslado. ¿Ok? Y eso es porque no estamos aplicando el protocolo correcto. ¿Ok? Se tiene que coordinar la ruta directa al hospital y tener una velocidad segura y sin sobresaltos con el tema que ya les expliqué anteriormente. La aceleración y desaceleración te complica la situación del paciente. Te altera los signos vitales, te altera la oxigenación, te da valores falsos. Si no tienes impericia para saber qué se está presentando. Nosotros tenemos que tener en claro dos cosas. Tenemos que estar preparados para intervenir en una apertura de vía aérea rápida y utilizar un medicamento básico que lo utilizamos a diario en el caso de que no necesitemos esa apertura de urgencia, pero sí necesitamos ayudar al paciente a oxigenar. ¿Okay? Vamos a ver el traslado intrahospitalario. No sé si puedo minimizar un poco esto. Ok. Con respecto a los fármacos que pueden ayudar ante una eventual situación en el transcurso del traslado, sería bastante complicado hacer una lista porque eso es un tema muy específico en un caso muy específico. ¿Ok? Sin embargo, ningún servicio prehospitalario tiene que dejar a un lado los glucocorticoides. Los glucocorticoides, como la dexametasona, te ayuda a mejorar la calidad respiratoria y la saturación. ¿Ok? En el caso del traslado prehospitalario, necesitamos tener un checklist elaborado a partir de lo que vimos anteriormente, de lo que es el dossier de las etapas del coronavirus, para poder revisar en el momento de aceptar al paciente. ¿Okay? Tenemos que evaluar la tolerancia del movimiento, la tolerancia de oxigenación. Tenemos que mover al paciente, tenemos que revisar cómo se comporta en el traslado en camilla antes de meterlo en la ambulancia, antes de colocarlo en la ambulancia. El paciente tiene que tener un protector facial obligatorio. Tenemos que controlar las gotículas que está emitiendo el paciente. Tenemos que evaluar constantemente la conducta del paciente. Esto es bastante importante. Un paciente que ha tenido prolongadamente escasos recursos ventilatorios va a tener reacciones violentas, reacciones hasta delirantes. Y eso en un sistema prehospitalario es de cuidado, porque se puede autolesionar. Hay pacientes que se te pueden lanzar de la camilla, porque la restricción ventilatoria te puede llegar a tener episodios de delirio. Y eso está sucediendo. Hay pacientes que empiezan a cantar, empiezan a gritar, empiezan a ver fenómenos
Eso en el sistema hospitalario nosotros tenemos que entenderlo, porque nosotros tenemos un espacio reducido, estamos rodando con un paciente y no estamos dentro de un recinto hospitalario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos detalles. En el último punto, utilizar una mascarilla de oxígeno cerrada y controlar la emisión de partículas. Eso lo tratamos. En este punto quiero hacer una relación. Yo entiendo que nuestros sistemas de salud, como sistemas prehospitalarios en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, muchos no están establecidos. ¿Okay? Tenemos generalmente por presupuesto unidades básicas. Pero nosotros en esta coyuntura tenemos que entrenar al paciente, a los tripulantes, para que puedan acceder a una vía aérea rápida, sin trauma. En este caso, podemos utilizar un dispositivo que es el Cognituvo. El Cognituvo es un dispositivo en el cual no traumáticamente podemos acceder a la vía aérea sin errores, con poco entrenamiento y ayudar en traslados prolongados que no se nos deteriore el paciente y no entreguemos un paciente con hipoxia. ¿Okay? Esto en situaciones que se pueden presentar, sobre todo en traslados bastante dilatados, se pueden presentar estas situaciones y deberíamos estar preparados en cualquier nivel para poder utilizar un Cognituvo. ¿Cómo se utiliza un Cognituvo? Sería algo que se debe tratar de manera muy puntual, de manera presencial, porque son detalles técnicos que amerita otro ambiente. Pero es una recomendación. Si hay personas que están acá y tienen relación con los sistemas de salud, sobre todo prehospitalarios, hay que utilizar este tipo de herramientas. Es necesario. En la parte intrahospitalaria, bueno, no me voy a meter en la parte intrahospitalaria porque no es el tema. Acá tenemos un ejercicio. El Cognituvo es un artefacto que puede, sin habilidades extraordinarias, puede acceder a una vía aérea por dos tubos en la cuales pueden ser selectivos o no. ¿Okay? Se necesita mínimo entrenamiento, se necesita una escasa movilización del paciente, que eso es importante en cabina. Es rápido, sin traumas, sin fallos. El riesgo mínimo a broncoaspiración, que es otro tema importante. Llegamos a la dexametasona. La dexametasona es el fármaco predilecto que deberíamos tener en el traslado prehospitalario. El fármaco predilecto. Generalmente en los traslados COVID, cuando están bastante controlados, no deberíamos, solamente deberíamos manejar las gotículas, manejar la emisión de gotículas, manejar la oxigenación, signos vitales, aportarle oxígeno al paciente, pero en los traslados pues, es un universo, puede suceder muchas cosas. Sobre todo porque no sabemos en qué estadio está el paciente, cuál es la aceleración de la enfermedad, y como en muchas ocasiones no detallamos el registro del paciente cuando lo ingresamos a la unidad, tenemos pacientes que no sabemos cómo nos van a reaccionar. La dexametasona rápidamente se puede decir que mejora la ventilación, su acción es prolongada, rápida y antiinflamatoria, que es muy beneficiosa para el caso que nos compete. Y bueno, haciendo un resumen, analizamos, que es para mí lo más importante, que es el control de la bioseguridad, no sobrepasarnos con ella, tener un punto más de control en el momento de presentar y de recibir el paciente. Ya sabemos cuáles son
cuál es la conducta de la enfermedad en tres etapas. Podemos ubicarlas allí, podemos hacer un resumen de checklist para poder recibir al paciente. También detallamos cuáles son las normativas actuales que no difieren mucho de lo que nosotros hacemos a diario. Entonces, aquí la ley primordial es ir de lo básico a lo avanzado. De lo básico a lo avanzado, en bioseguridad, en atención al paciente, en protocolos internos, de lo básico a lo avanzado. Nunca de lo avanzado a lo básico. ¿Ok? Por ahora ya llegamos a buen puerto y espero que la disertación de preguntas pueda abrirnos una puerta maravillosa para poder analizar lo que acabamos de ver. Ok, muchísimas gracias, Reinaldo. Muy buena información, indican por acá algunos médicos. Tenemos por allí ya, verán, los colegas que deseen preguntar, ustedes ya tenemos aquí, eso les iba a decir. Ustedes en su pantalla, en la parte inferior donde están los nombres de ustedes, dicen, hay 3 puntitos y ustedes pueden aplastar allí y les damos la palabra. Ahora, sería bueno de que si es una pregunta, la hagamos muy concreta y si es un comentario también muy concreto. Muchas gracias. Le doy el paso a Mauricio Aguilar Flores. Por favor, se activa su audio. Gracias, gracias. Tengan un gran saludo desde Costa Rica para todos. Muy buena, don Reinaldo, la exponencia y muchas gracias por su información. Sabemos que la parte mental ahorita de nosotros que trabajamos a nivel prehospitalario es muy importante y tenemos que cuidarla. Desde el uso ya del cubrebocas o mascarilla que ya nos causa ansiedad hasta el uso del EPP, o sea, el equipo de protección personal completo. En el caso de las ambulancias, en el caso de ustedes por allá, ¿cómo manejan el tema de la ventilación o aire acondicionado, más en largas distancias? Hay ambulancias que no tienen extractor, sí tienen ventilador, hay unas que no tienen cómo abrir una ventana y el calor que puede generarnos al personal hospitalario durante un traslado nos puede producir hasta inclusive un síncope o una lipotimia. ¿Cómo manejan ustedes eso por allá en ese lado? Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Lamentablemente es la misma problemática, porque en toda Latinoamérica se han adquirido ambulancias que no tienen retorno, no tienen ventilación. Y si no tienen ventilación, se necesita aperturar esa ventilación. Hay mucho agotamiento físico de los tripulantes. Eso transgrede las características que vimos al inicio. ¿Okay? Y es complicado. Nos estamos convirtiendo en víctimas de nuestra sobredimensión de algo que tenemos que manejar rutinariamente. Lo que dices tú es que la normativa dicta que con una buena ventilación a tope se debería tener a mínimo el aire acondicionado, con control de emisión de gotículas. Si vamos a hacer procedimientos, si tenemos procedimientos en cabina que haya emisión de gotículas, de manera como utilización de materiales para oxigenación, debemos hacer control de ella, colocar una mascarilla, una mascarilla 4 tirajes en la parte donde está el desemboque, pero para tener el mínimo, pero tiene que haber ventilación, porque si no estamos llevando como verdugos a esos chicos a una condición, una condición patológica igual. Bueno, muchas gracias, Reinaldo. Bueno, como indicaba Reinaldo, pues lamentablemente yo trabajé en una clínica y aunque es una clínica particular privada, sin embargo también tenía algunas deficiencias este tipo de ambulancias. Antes de dar la palabra a David Gabriel, que nos solicitó también, les indico que si ustedes quieren levantar la manito, abajo donde ustedes ven los participantes, hay 3 puntitos y allí ustedes pueden levantar la mano. Aquí hay un mensaje que dice: es obligación que si una ambulancia pasa por un sector donde hay un accidente,
¿Debe parar o puede pasar de largo? Bueno, eso dependiendo de la normativa del país. Hay países europeos que tiene la ley. Si la ambulancia está, hay un lenguaje en la luminosidad de la ambulancia, ¿no? La ambulancia tiene distintos tipos de, Sonidos, sí. de luces Luces. y de sonidos. Eso determina si está disponible o no, si está de tránsito o no. Sin embargo, cuando la ambulancia evidencia una situación, si no está disponible, tiene que hacer conocimiento a la central para que se emita el auxilio y participar o con sonidos o con el altavoz que ya se notificó que viene una unidad, o simplemente dejar, quedarse y actuar. Sin embargo, eso no, a nivel latinoamericano no se aplica. No se aplica porque sabemos que hay, sobre todo en el suramericano, se subutilizan las unidades de ambulancia. Hay unidades de ambulancia que simplemente no están utilizadas para el fin que es. Y por eso vemos tantas unidades sin operar paseando por la ciudad. Pero la pregunta es, lo normal es que todos los países deberían tener esa normativa para que o haya el llamamiento a socorro o esa ambulancia pueda atender. Ok, de lo que recuerdo, en algún momento pasó una ambulancia de largo en esta institución en la cual yo pertenecía un tiempito, y estaban expuestos a una multa de lo que le indicaban incluso al conductor y al mismo paramédico y médicos que estaban en la ambulancia. A ver, dice, ¿cuál es el tiempo, la distancia máxima que una ambulancia puede acudir a un traslado? Bueno, eso es O sea, me imagino que llaman a un hospital y cuál es la distancia máxima y el tiempo que se demoran. Eso es dependiendo si tiene un sistema prehospitalario establecido o no. O sea, el sistema prehospitalario, cuando está establecido, tiene un órgano rector que es el órgano coordinador. En Ecuador es el EQ 911. Ajá. Y eso se articula un compendio de unidades que deberían estar territorializadas. O sea, si yo estoy en la parte sur de la ciudad, en esa parte sur debería haber una ambulancia. Pero el problema es, en nuestra realidad, es que a veces para toda la ciudad hay una ambulancia o dos ambulancias. ¿Okay? Por distintos problemas operativos. Entonces, ahí es muy complicado. Es muy complicado. Los estándares son entre 5 y 15 minutos. Debería haber una respuesta. ¿Ok? Sobre todo en emergencia, pero nosotros en Latinoamérica o en Sudamérica eso es complicado. Eso es muy complicado porque eso determina mucha logística, cosa que nuestros políticos no tienen. Es verdad. Bueno, le mandamos un gran saludo a Enrique de Luna, de Coyotepec, México. Él dice que trabaja en la Protección Civil de Bomberos en Coyotepec, Estado de México. Nos manda un saludo, Reinaldo. Saludo a México. Okay. Espectacular país, muy solidario. Saludo a los topos. Ah, claro, los topos, sí, esos son buenos. Por aquí nos preguntaban un ratito, bueno, saludos de Panamá también nos mandan, Guatemala. Ya, teníamos una pregunta. Ingeniera, ¿usted tiene alguna pregunta que tenga anotada? Sí, ingeniera, active su micrófono, por favor. Bueno, ya no quiere. Ahora sí. Sí, ya lo pude activar. Gracias, ingeniero. Sí, Reinaldo, consultan. Doris Villalba pregunta, ¿qué guantes antialérgicos nos recomiendan para la atención de pacientes sospechosos? Antialérgicos. Solamente en el caso de necesitar ayuda ventilatoria en el paciente, que el paciente
esté decreciendo en sus niveles, de oxigenación, la dexametasona es la única vía en ambulancia, en traslado, ¿ok? Porque es un medicamento que podemos controlar, que es muy eficiente, que no nos va a dar ningún tipo de efectos secundarios en cuanto a agravar la problemática, y está comprobado que es bastante beneficioso para el paciente. Antialérgicos, no sé si la persona Se refería, Reinaldo, a los guantes, indicaba la doctora, los guantes. ¿Qué tipo de guantes podrían ser utilizados para evitar el contagio? Ok. Los guantes de látex tienen un uso puntual, ¿ok? Para hacer maniobras. Yo estoy con el paciente en cabina, yo tengo que tener mis guantes, puede ser de látex. El problema de los tipos de guantes que utilizo es que hay guantes que se degradan de manera rápida y otros que duran, como lo de nitrilo, que pueden durar hasta 7 horas en acción continua, o lo de látex normal, que duran 45 minutos, ya empiezan a decolorarse y ya ese guante está degradado. Sin embargo, como estamos hablando de un medio viral, de un virus, tenemos que utilizar los guantes cuando vamos a hacer procedimientos, ¿ok? Lo de nitrilo sería de manera predilecta utilizarlo, ¿ok? Pero no se debe tener guantes permanentemente. Yo he visto personas lavándose los guantes. Los guantes no están diseñados para lavarlos constantemente y ni siquiera para colocarle líquidos agresivos. O sea, no están diseñados para eso, están diseñados para hacer barreras en un procedimiento, ¿ok? Lo predilecto es el lavado de manos, ¿ok? Pero si en la ambulancia nosotros estamos en contacto con el paciente y necesitamos. En tu respuesta sería guantes de látex para que te dé mayor seguridad. Ya, también nos preguntan ¿cómo controlamos o protegemos el orificio audible? ¿Siempre protegemos las mucosas faciales? En el caso del sistema prehospitalario, con un gorro quirúrgico, como vimos en la imagen, es suficiente, ¿no? En la parte audible lo que tenemos es que controlar los líquidos. ¿Por qué el gorro quirúrgico? El gorro quirúrgico nos permite tener una ambientación que no nos deja sudar de manera exagerada, como son los trajes aeroespaciales que están utilizando de limpieza. Estos trajes, o sea, el que uno esté metido en un sauna, eso contradice las reglas de bioseguridad. Cuando el virus o las gotículas entran en contacto con ese líquido, ¿qué va a hacer? Va a transportarse de manera más rápida. Entonces, la parte del orificio auditivo es generalmente la entrada de líquido contaminado, ¿ok? Entonces, hay que cuidarse eso. Con un gorro quirúrgico es suficiente. Ok, ¿alguna otra pregunta, ingeniera? Bueno, la doctora Ana Prado indica, buenas noches, ¿alguna normativa que indique en oficinas de lo que se debe usar? Hemos dado mascarillas para higiene de higiene de manos y distanciamiento social, pero asociación de institución para exigir que se den trajes de bioseguridad. Entonces la doctora nos está preguntando si deberíamos usar trajes de bioseguridad, también dice, para el tema de personal, manejo de personal contaminado. En la parte hospitalaria, que no lo que nos compete hoy, podemos utilizar bata quirúrgica descartable de manera, en el caso de que vamos a tratar un paciente con un nivel infeccioso muy alto y que no tengamos suficiente control de la expulsión de las gotículas. Que yo toque el paciente no me contamina. Me contamina que ingrese por mis orificios o por mi mucosa el vector, ¿ok? La contaminación. Entonces, lo que tengo que tener es adecuados hábitos de bioseguridad y resguardar las zonas que son importantes, porque si no caemos en la estéril y en lo que hablamos al principio, ¿ok? Entonces,
No entiendo muy bien la pregunta de la señora, pero en el caso de que se necesite colocar algo más que el uniforme que te presenté en una de las láminas, sería una bata quirúrgica, esa descartable, para que le dé mayor seguridad. Sin embargo, generalmente no estamos tratando líquidos, estamos tratando partículas. Partículas. Indica también otra persona, ¿cuál es la dotación de personal que debe tener una ambulancia? Según la normativa internacional que se dicta que la ambulancia deberían en preferencia no tener cabina compartida, serían 3 personas, 2 tripulantes de cabina paramédicos y un conductor. El conductor sería la persona satélite, la persona que puede abrir con puertas, pero no interviene en el canal de traslado, en el canal que se hace cuando los paramédicos salen o entran con el paciente. Él no puede intervenir en eso porque la idea es que él esté un poco aislado. Él también tiene que utilizar guantes cuando está agarrando superficies, después tiene que quitárselo y desinfectarse con el atomizador y alcohol al 70%. Que en verdad, ese es nuestro gran amigo, el atomizador de alcohol al 70%. Tenemos que estar atomizándonos en cada momento. Eso tiene que ser costumbre. ¿Para qué? Para que todas las partículas que quedaron en la superficie, al estar en contacto con el alcohol, se inutilicen. Ya se acabó. ¿Entiendes? Entonces, eso tiene que ser un buen hábito de bioseguridad. ¿Okay? Pero la respuesta serían 3 personas es lo mínimo que tiene que ser. En la parte de España son 4 personas. Pero ya esa sería la legislación de cada país. Lo que dicta el órgano mundial son 3 personas, un conductor y dos tripulantes. Claro, de lo que yo recuerdo, como le indicaba, cuando estuve laborando en una institución médica, ahí había el conductor, había un médico de ambulancia y había un enfermero. Esas 3 personas. Sí, ¿ah? Ese es el protocolo español, el SAM, que tiene un médico emergenciólogo en cabina. Ajá. Era el que se encargaba de llegar al lugar. La doctora Alexandra Mora pregunta, le voy a leer textualmente. ¿Cómo debe ser mi accionar? Pregunta. En mi empresa contamos con un servicio de ambulancia de una clínica. Cuando trasladé a uno de mis trabajadores que tuvieron COVID-19, ya negativo en prueba PCR, ¿necesita una extra prevención tanto mi paciente como el paramédico? El paciente siempre se tiene que tratar como positivo hasta las últimas consecuencias. Hasta que lo entreguen. Sobre todo en el traslado prehospitalario. ¿Ok? Siempre. Porque la emisión de partículas puede estar activa. Puede haber un negativo en prueba, pero ¿cuándo se hizo la prueba? ¿Qué calidad de prueba fue? Entonces entran muchas preguntas. Entonces, siempre se tiene es una de las reglas de la bioseguridad, que siempre se tiene que dar por sentado que yo soy infeccioso y puedo recibir infección hasta que se muestre lo contrario. Tengo que hacer el mismo protocolo. Ya. Bueno, tenemos un saludo de Costa Rica, Luis Espinosa, de Llanara, desde México, San Luis Potosí, y Rafael Erizo nos pregunta, ¿cómo se podría transportar a un paciente COVID si no hay una ambulancia? Buena pregunta. ¿Cómo recomienda al menos? Dice, saludos, ¿cómo se podría transportar a un paciente COVID positivo si no hay una ambulancia? Bueno, para las personas que no están en el sistema prehospitalario, por lo menos se presenta una eventualidad, no hay ambulancia, ¿cómo podrían personas que no están en el sistema de salud transportarlo? Hay que hacer una barrera en las gotículas que está emitiendo esa persona. Puede ser una sábana, puede ser cualquier cosa que le pueda ayudar. Si tienen tapabocas, ya con el tapabocas, si lo puede colocar doble, mucho mejor. Puede ser un N95 y puede ser una mascarilla 4 tiras. Lo que se tiene que entender es que la persona es infecciosa por las gotículas que salen de estas 2 áreas. No de su sudor, no de otra cosa. Entonces lo que hay que controlar esta área. ¿Cómo controlamos esta área? Puede ser con tapabocas o algo. Otra cosa es el estado del paciente.
¿ok? Si es un paciente que deambula por sí solo, que lo que tiene es una leve disnea, que puede respirar, lo que hay que tratar de no contrariarlo, no generarle ansiedad, tapar la vía, que no emita gotículas de manera exagerada y tratar de mantener el distanciamiento. O sea, si lo va a acompañar una persona, la otra persona también tiene que tener su protección y mantener el metro de distancia. Correcto. Aquí tenemos otra pregunta más que nos indica, yo creo que son las últimas. Un ratito. Bueno, ya, aquí hay dos preguntas buenas. Dice, ¿cómo podría, bueno, ya dijo para usar, ya se me fue, ya. ¿Cuánto tiempo debemos esperar para usar nuevamente una ambulancia? Y me imagino cuál sería el procedimiento previo a nuevamente usarlo. Sí, eso dependiendo del protocolo, ¿no? Dependiendo del protocolo de desinfección. Si utilizamos los agentes que deberíamos utilizar, que son los esterilizadores al frío, ¿ok? Que hay varios. Lo generalmente que utilizamos es el Herdex. Lo que tenemos que hacer es, si tenemos el cubículo, esto es importante, con el protocolo de las telas plásticas para que no nos contamine el área de las gavetas, y no hemos utilizado la gaveta, porque si utilizamos la gaveta perdemos, por eso tenemos que tener nuestro maletín con lo necesario del traslado. Si tenemos eso, solamente tenemos que limpiar con Herdex las superficies y nebulizar esa ambulancia. Ya en 45 minutos esa ambulancia debería estar activa. Si utilizamos otro tipo de químicos, como podría ser jabón normal, puede ser cloro, ya ahí se dilata un poco más porque tendríamos que tener una ventilación, abrir las puertas y ya serían como unas 3 horas para poder relavar la ambulancia, que hay que relavarla de nuevo porque no es lo adecuado. Con esterilizadores a frío y prácticamente estamos dejando la cabina estéril con la nebulización de manera inmediata, porque lo que estamos es neutralizando las gotículas. Ya, aquí tengo una pregunta que creo que es muy buena. Dice, buenas noches, trabajo en un rubro petrolero. ¿Es recomendable utilizar la ambulancia para trasladar a más de un paciente estable en la parte posterior de la ambulancia? Tiempo de traslado de 5 a 6 horas desde su ciudad de origen. De su ciudad de origen, pero entonces Sí. habría que ver, o sea, no desde la empresa. Está preguntando que si es recomendable llevar a más de un paciente enfermo o accidentado que sea en una ambulancia. En el caso de que haya pocos recursos y los pacientes estén estables, o sea, estén en la etapa viral leve, ¿ok? Que puedan, que se oxigenen de manera normal, necesitan, sí pueden, no es lo normal, sería transgredir, pero los pacientes irían sentados, no irían en otra condición. En una condición complicada es prácticamente negarle la posibilidad de sobrevida a uno, pero si están estables, si son pacientes que dieron positivo, pero están tranquilos y se puede oxigenar, lo que hay es que darle atención prácticamente psicológica para que no se nos coloquen con ansiedad y estar monitorizando los signos vitales. Entonces tendríamos que tener 2 monitores para revisar la oxigenación del paciente y los signos vitales en el traslado, porque si no se nos puede. Ahí tenemos que evaluar bien cuáles son los pacientes para evitar un posible desenlace en traslado, porque vamos a tener la cabina llena y tenemos pocos espacios. Ya con un solo paciente el espacio reducido, imagínate con 2. Pero sería eso. Bueno, por acá nos dice Steve Mantilla, no es lo recomendable, pero por falta de recursos se puede hacer, que es lo que decía Reinaldo. Y bueno, aquí tenemos 2 últimas preguntas, que es, bueno, la doctora Alexandra indica, de pronto si le podemos responder, sí o no sería, yo como médico vulnerable, pronto regresaré a las atenciones en dispensario de la empresa. Usted, con su experiencia, considera que una cofia, una mascarilla N95, bata desechable, lavado de manos y gel alcohólico es suficiente para protegerme? Siempre y cuando se utilice de manera correcta. Siempre y cuando se utilice de manera correcta, porque
Lo que pasa es que el ámbito hospitalario es más complejo. Tiene diversas áreas que están en constante infección, áreas que están en constante renovación, áreas que están estériles. Entonces tengo que saber cómo manejar la bioseguridad para no llevarle una área sucia a una área limpia. Ya eso es otro mundo, ¿no? Okay. Pero buscando el centro de la pregunta, con esas armas simplemente se utilizan bien y tienen la batalla ganada. Ok. Tenemos una pregunta en directo de Cris Carriño. Por favor, active su micrófono. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos desde México. Hola. ¿En qué momento puedo utilizar la dexametasona? ¿Cómo se llama? Dexametasona. Dexametasona. ¿En qué momento? Porque aquí en la Ciudad de México hay unos que lo están manejando cuando las personas apenas están en estado leve y los están usando cuando ya están en estados críticos. ¿Cómo están? Bueno, mira, amigo. Gracias, Cristian. En las unidades de ambulancia, nosotros utilizamos los fármacos dependiendo de los acontecimientos. Solo la parte intrahospitalaria utiliza fármacos de manera profiláctica. ¿Ok? En el caso de la dexametasona, es un aliado cuando el paciente empieza a desaturar, disculpe. Cuando su calidad ventilatoria natural esté decreciendo. Entonces, nos ayudamos con ese fármaco para ayudarlo a ventilar, que se oxigene mejor y poder llegar a tiempo al hospital, que es su verdadero fin. Pero profilácticamente la ambulancia no es que vamos a colocar la dexametasona porque entra el paciente a la ambulancia por profilaxia. Nosotros no hacemos eso, no deberíamos, solamente que tengamos, como en España, un médico en cabina, cosa que en Latinoamérica no sucede, o en la parte de Sudamérica. Okay. Sí, ok. Cristian, quería contrapreguntar. Dígame. Aquí en la Ciudad de México, incluso a pacientes que no bajan la saturación al menos de 90%, las están recetando. ¿Qué contraproducente puede ser eso? Aunque, tío, manejan una saturación de 93, 92, 90, y aún así se las están poniendo. Contraproducente no es. Te va a ayudar un poco a la oxigenación, pero ya una saturación por debajo de 90 ya tiene que tener un cuidado más especial. Ya tienes que revisar la calidad de ingreso de aire y evaluar, si estás en la parte hospitalaria, evaluar un establecimiento de vía aérea. El fármaco, administrarlo no tiene ningún tipo no te va a dar ningún tipo de problema, va a dar beneficios. Pero por problemas legales, por situaciones legales, cuando yo voy a colocar un fármaco en una unidad de ambulancia, yo tengo que justificarlo. Me bajaron los niveles vitales del paciente, tuve que colocar esto. Entonces, eso es lo que yo quiero que me entiendan un poco. De complicado, de complicaciones que te puedan dar, le va a dar más bien beneficios, porque es un medicamento que va a ayudar la oxigenación, va a ayudar la ventilación de ese paciente, siempre y cuando no esté en condiciones ya críticas, que esté en un estadio bastante avanzado y que los pulmones estén minados de la enfermedad del virus. Ok. Muchísimas gracias, Reinaldo, que Dios le bendiga. Todavía no hemos terminado, un par de minutos más. Por favor, los colegas que deseen inscribirse al curso de Seguridad y Salud Ocupacional en la construcción, va a ser dictado a partir del próximo sábado, desde las 8 de la mañana a 12, durante 6 días, porque son 24 horas del curso. Este curso está avalado por la CETEC, pero claro, previo tienen que aprobar el examen en base a los conocimientos adquiridos. La CETEC se manda un listado, ustedes dan el examen online y todo lo que lo aprueben, pues será entregado el certificado.
Adicionalmente que todos los participantes tienen el certificado de ASOPREC. Muchísimas gracias. Bueno, por aquí tenemos algo más. Bueno, Mauricio Aguilar nos indica lo que hay. Bueno, Alexandra Mora nos indica primero, dice, gracias al expositor y como siempre ASOPREC nos brinda expositores de altura. Muchas gracias, Alexandra. Mauricio Aguilar dice, lo que hay que cuidar con el abuso de la dexametasona es los niveles de glicemia, más en un paciente diabético. Lo podría descompensar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Claro. ajá. El uso de los esteroides siempre tiene que estar con mucha vigilancia cuando hay un tratamiento prolongado, cuando hay una administración prolongada. Pero en el caso de que nos compete en el servicio hospitalario, lo que voy a hacer es resolver un problema aislado en un traslado. No me compete colocar un tratamiento prolongado. Claro, muchas gracias, Reinaldo. Sí, es verdad, y por experiencia, por allá pasarle a la ingeniera Marcia Moreno, normalmente hay que considerar siempre que los compañeros, los que trabajan en la ambulancia, prácticamente ellos no van haciendo ningún tratamiento en el transcurso del traslado. Ellos van manteniendo a la persona en estado adecuado para cuando llegue al hospital, pues ya los profesionales se encargan de revivirlo, de seguir, o sea, lo que les corresponde hacer. Mientras tanto, es responsabilidad pues de ustedes los que transportan a las personas. Por eso tenemos diversos protocolos ajustados, en la cual nos permiten hacer maniobras y podemos colocar, no tratamiento, porque en el ámbito médico el tratamiento es una administración prolongada de un fármaco por algo. Entonces, nosotros no tenemos prescripción facultativa, que eso lo tienen los médicos, ellos son los encargados de hacer tratamiento, nosotros no hacemos tratamiento, nosotros combatimos o paliamos alguna situación transitoria o una situación que tengamos en el momento. Ok, muchísimas gracias, ingeniera Moreno, todo suyo a la audiencia, muchas gracias por mi parte, le agradezco a Reinaldo también, ingeniera Moreno. Ingeniera, active su micrófono. Bueno, sí. Bueno, una exposición muy interesante. Todos hemos aprendido mucho con la experiencia, el expertise de Reinaldo. Muchas gracias a él en nombre de ASOPREC y de todos quienes estuvimos partícipes de tu disertación, como indiqué, muy interesante. Y obviamente sus recomendaciones también muy válidas para el cuidado de quienes el equipo de trabajo que va en las ambulancias, ¿no verdad? Y más ahora con el tema de la pandemia. Todos debemos tener nuestra arma principal, ya saben, es el tema de las manos limpias, el alcohol y obviamente utilizar todas nuestras protecciones. De igual forma, también los invitamos a los webinars gratuitos. Justamente tenemos el webinar gratuito del 21 de julio, que es evaluación de riesgo biológico, y también tenemos el 30 de julio, el webinar medición de riesgo ergonométrico en el teletrabajo. Así, sin más que indicarles, les agradecemos a todos su presencia y participación y esperamos que nos continúen siguiendo en los próximos webinars. Estén gracias, atentos a las redes sociales para toda la información. Muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias a todos. Esperamos que los bendiga Dios y que todo les sirva de lo que les podemos ayudar. Encantados de la vida estamos siempre. No se olviden, comunidad ASOPREC, los que estén interesados, que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Gracias, Reinaldo, como siempre, por la ayuda. Gracias. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Pasen muy bien.